En las profundidades de Chihuahua, México, existe una cueva que guarda secretos más antiguos que la civilización misma. El 15 de marzo de 2019, 4 exploradores expertos descendieron a sus entrañas rocosas. Solo 3 regresaron a la superficie, pero cuando emergieron después de 5 días de búsqueda desesperada, algo había cambiado. Miguel Herrera, de 34 años, había envejecido 15 años en cuestión de horas. Carmen Valdés, de 28, parecía haber rejuvenecido una década. Y Roberto Sánchez. Roberto había perdido completamente la memoria de los últimos 20 años de su vida. El cuarto explorador, Alejandro Morales, nunca fue encontrado. Esta no es una historia de ficción. Los expedientes médicos están ahí, los testimonios policiales existen, las fotografías antes y después hablan por sí solas. Algo ocurrió en las profundidades de la Cueva de los Cristales Perdidos que desafía toda lógica conocida. Los pobladores locales aseguran que esa caverna es un portal del tiempo, un lugar donde las leyes de la naturaleza no se aplican. Los científicos hablan de anomalías electromagnéticas. Los sobrevivientes prefieren el silencio. Durante 4 años, este caso permaneció enterrado en los archivos de la Policía Estatal, clasificado como fenómeno inexplicable. Hasta que en 2023, un diario personal apareció en el mismo lugar donde los exploradores habían montado su campamento base. Un diario que no existía antes. Un diario escrito con la letra de Alejandro Morales, fechado 2 semanas después de su desaparición. Las páginas contenían revelaciones que helaron la sangre de quienes las leyeron. La verdad sobre lo que ocurrió en esas profundidades rocosas está escrita en tinta, que parece cambiar de color según la luz. Palabras que hablan de túneles que se extienden hacia dimensiones desconocidas, de ecos que responden antes de que se produzca el sonido, de cristales que reflejan no el presente, sino fragmentos de pasado y futuro entrelazados. Si buscas respuestas simples, si prefieres explicaciones racionales, tal vez sea mejor que detengas esta historia aquí. Porque lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que creías saber sobre el tiempo, el espacio y la realidad misma. Pero si eres de los que se atreven a mirar más allá del velo de lo cotidiano, acompáñanos en este viaje hacia las profundidades de un misterio que aún no tiene explicación. Suscríbete a nuestro canal, porque si logramos descifrar completamente este enigma, será aquí donde compartiré cada detalle de la verdad. Chihuahua, estado fronterizo del norte de México, es una región conocida por sus vastos desiertos y sus formaciones rocosas milenarias. Pero es en sus entrañas subterráneas donde se esconden algunos de los fenómenos más inexplicables del continente. La Cueva de los Cristales Perdidos se encuentra a 180 kilómetros al sureste de la capital del estado, en una zona montañosa prácticamente inexplorada, donde la civilización parece haberse detenido en el tiempo. El paisaje que rodea la entrada de la cueva es desolador y hermoso a la vez. Cactáceas gigantescas se alzan como centinelas silenciosos entre formaciones rocosas que parecen esculturas creadas por dioses antiguos. El viento constante produce un silbido agudo que los lugareños han aprendido a interpretar como advertencias. Cuando el viento cambia de dirección, dicen, es mejor alejarse de la cueva. La entrada principal de la caverna es apenas una grieta en la roca que se amplía a medida que se desciende. Durante el día, la luz solar penetra apenas los primeros metros, creando un contraste dramático entre la claridad exterior y la oscuridad absoluta del interior. Los geólogos que han estudiado la formación aseguran que la cueva tiene al menos 2 millones de años de antigüedad, tallada por corrientes de agua subterráneas que desaparecieron mucho antes de que existiera vida inteligente en la región.
Miguel Herrera era el líder del grupo de exploradores. A los 34 años, tenía 15 años de experiencia en espeleología y había descendido a más de 200 cuevas diferentes en México y Centroamérica. Su barba perfectamente recortada y sus ojos verdes intensos reflejaban la confianza de alguien que conocía los secretos de las profundidades terrestres. Era meticuloso en sus preparativos, obsesivo con los protocolos de seguridad y jamás había perdido a un miembro de su equipo. Carmen Valdés, de 28 años, era bióloga especializada en ecosistemas subterráneos. Su cabello negro, siempre recogido en una cola de caballo práctica, contrastaba con su sonrisa fácil y su risa contagiosa que resonaba incluso en los túneles más profundos. Había descubierto 3 especies nuevas de murciélagos cavernícolas y su trabajo había sido publicado en revistas internacionales. Para ella, cada cueva era un laboratorio natural lleno de vida, esperando ser catalogada. Roberto Sánchez tenía 41 años y era el fotógrafo oficial del equipo. Su cámara profesional nunca se separaba de él y había documentado algunas de las formaciones rocosas más espectaculares del continente. Era un hombre callado, reflexivo, que prefería observar antes que hablar. Su barba canosa y sus manos curtidas por años de trabajo en condiciones extremas lo convertían en el más experimentado del grupo en términos de supervivencia. Y luego estaba Alejandro Morales. A los 29 años era el más joven del equipo, pero también el más audaz. Ingeniero en minas de profesión, había desarrollado técnicas innovadoras para el mapeo tridimensional de cavernas complejas. Su equipo especializado podía crear modelos digitales precisos de sistemas de túneles que se extendían por kilómetros. Era alto, delgado, con una sonrisa perpetua que ocultaba una mente analítica excepcional. Los 4 habían trabajado juntos durante 3 años, explorando cavernas desde Baja California hasta Quintana Roo. Se conocían perfectamente, confiaban ciegamente unos en otros y habían desarrollado un sistema de comunicación casi telepático que les permitía coordinarse en la oscuridad absoluta de las profundidades. La cueva de los cristales perdidos había aparecido en sus radares tras el testimonio de un pastor local que aseguraba haber visto luces extrañas emanando de la entrada durante las noches de luna nueva. Los pobladores de la región, mestizos descendientes de los antiguos tarahumaras, hablaban en susurros de la cueva. La llamaban Rejogó Rarámuri, que en su lengua ancestral significaba donde el tiempo se quiebra. Los días previos a la expedición estuvieron marcados por señales que, vistas en retrospectiva, parecían advertencias que ninguno supo interpretar. El 10 de marzo, 5 días antes del descenso, Miguel comenzó a tener sueños recurrentes. En ellos se veía a sí mismo como un anciano, caminando por túneles que no lograba reconocer, llamando nombres que no recordaba al despertar. Sus notas personales de esa fecha, encontradas después en su equipo, describían una sensación de déjà vu constante, como si ya hubiera vivido estos momentos antes. Carmen, por su parte, había notado comportamientos extraños en los murciélagos de otras cuevas que habían explorado la semana anterior. Los animales, normalmente activos durante sus horas de alimentación, permanecían inmóviles en sus perchas, con los ojos abiertos, pero sin reaccionar a estímulos externos. Es como si supieran algo que nosotros ignoramos, había anotado en su diario de campo el 12 de marzo. Roberto había experimentado fallos inexplicables en su equipo fotográfico. Cámaras que funcionaban perfectamente comenzaron a capturar imágenes distorsionadas, donde las formaciones rocosas aparecían duplicadas o invertidas. Los técnicos que revisaron el equipo no encontraron fallas mecánicas o electrónicas que explicaran las anomalías.
Los cristales de las lentes están perfectos, le había dicho el técnico en Ciudad Chihuahua, pero es como si la luz se comportara de manera diferente cuando pasa a través de ellos. Alejandro, el más escéptico del grupo, había comenzado a documentar fluctuaciones anómalas en sus instrumentos de medición electromagnética. Su equipo registraba campos magnéticos que cambiaban de intensidad sin patrón aparente, como si algo en la región interfiriera con las leyes básicas de la física. Sus mediciones mostraban picos de actividad que se concentraban específicamente en la zona donde se ubicaba la cueva de los cristales perdidos. El 13 de marzo, 2 días antes de la expedición, recibieron la visita de Esperanza Moreno, una anciana de 78 años que vivía en el pueblo más cercano a la cueva. Había caminado 6 kilómetros bajo el sol del desierto solo para llegar hasta su campamento base. Sus palabras, pronunciadas en una mezcla de español y rarámuri, fueron traducidas por Miguel, quien había aprendido algunos rudimentos de la lengua local. Los cristales de la cueva no reflejan la luz que entra, sino la luz que saldrá. Quien los mira ve su propio futuro. Quien los toca lo vive antes de tiempo. La anciana les mostró un medallón de plata que llevaba al cuello, grabado con símbolos que ninguno pudo identificar. Mi bisabuelo lo encontró en esa cueva hace 100 años, les explicó. Entró como un joven de 20 años y salió como un hombre de 50, pero trajo sabiduría que no tenía antes, conocimiento de cosas que aún no habían ocurrido. Este medallón es lo único que quedó de quien era antes. Esa noche, alrededor de la fogata del campamento, los 4 exploradores discutieron si debían proceder con la expedición. Miguel, siempre el líder práctico, argumentaba que los testimonios locales eran folclore sin base científica. Carmen se mostraba intrigada por las posibles especies bioluminiscentes que podrían explicar las luces extrañas reportadas por los testigos. Roberto veía una oportunidad única de documentar fenómenos ópticos inusuales, y Alejandro estaba decidido a encontrar una explicación racional para las anomalías electromagnéticas que había registrado. La decisión de proceder se tomó por unanimidad, pero no sin antes establecer protocolos de seguridad adicionales. Determinarían puntos de control cada hora, mantendrían comunicación constante por radio y establecieron que si cualquier miembro del equipo experimentaba desorientación o síntomas inexplicables, toda la expedición se suspendería inmediatamente. La madrugada del 14 de marzo, el último día antes del descenso, Roberto despertó a sus compañeros con gritos. Había soñado que se veía a sí mismo como un joven de 20 años, confundido y perdido en túneles que se extendían infinitamente. «No era yo», les explicó mientras temblaba junto a la fogata moribunda. «Era alguien que se parecía a mí, pero que no recordaba quién era ni cómo había llegado ahí. Y lo más perturbador es que ese joven me miraba a los ojos y me reconocía, como si fuera mi hijo viendo a su padre envejecido». Carmen había pasado la noche en vela, observando el cielo estrellado. Las constelaciones, que conocía perfectamente por sus años de trabajo nocturno, parecían estar ligeramente desplazadas de sus posiciones habituales. «Es imposible», murmuraba mientras consultaba sus mapas estelares. «Las estrellas están exactamente donde deberían estar según las coordenadas GPS, pero mi percepción dice otra cosa. Es como si el cielo mismo fuera diferente aquí». Miguel había encontrado, al despertar, una página adicional en su libreta de notas. Una página que no recordaba haber escrito, con su propia letra, pero describiendo eventos que aún no habían ocurrido. Día 2, en la cueva. Los cristales cantan cuando los tocas. Alejandro ha encontrado la cámara principal. Los reflejos muestran otras versiones de nosotros. Carmen luce más joven, como si los años se desprendieran de su rostro. Roberto parece confundido,
perdido en recuerdos que no son suyos. Yo siento el peso de décadas que no he vivido. Alejandro, el más meticuloso en sus preparativos, había verificado 3 veces su equipo esa mañana. Cada instrumento funcionaba perfectamente, pero las lecturas electromagnéticas mostraban un patrón que le resultaba familiar sin saber por qué. «Es como si hubiera visto estos números antes», le confió a Miguel mientras empacaban el último de sus suministros. «Pero no en mis mediciones anteriores. Es más bien como si los recordara de un sueño o de una vida anterior». El 15 de marzo de 2019, a las 6:47 de la mañana, los 4 exploradores iniciaron su descenso hacia las profundidades de la Cueva de los Cristales Perdidos. La entrada, una grieta estrecha que se abría como una boca hambrienta en la ladera rocosa, exhaló una corriente de aire frío que portaba un aroma metálico difícil de describir. Miguel fue el primero en descender, seguido por Carmen, Roberto y finalmente Alejandro, quien documentaba cada metro del descenso con su equipo de mapeo tridimensional. Los primeros 100 metros de descenso fueron rutinarios. La grieta se ampliaba gradualmente, revelando paredes de roca calcárea surcadas por venas de minerales que brillaban débilmente bajo la luz de sus linternas frontales. Carmen tomaba muestras regulares de la humedad del aire y fotografiaba las formaciones de estalactitas que comenzaban a aparecer. Roberto capturaba cada detalle con su cámara, notando que las fotografías salían perfectamente nítidas, a diferencia de las anomalías que había experimentado días antes. A los 150 metros de profundidad, encontraron la primera cámara subterránea. Era un espacio circular de aproximadamente 20 metros de diámetro, con un techo abovedado decorado por formaciones rocosas que parecían candelabros gigantescos. Pero lo que captó inmediatamente su atención fueron los cristales. Cientos de formaciones cristalinas de diversos tamaños emergían de las paredes, el suelo y el techo, creando un paisaje que parecía sacado de otro planeta. «Nunca había visto cristales como estos», murmuró Carmen mientras se acercaba a examinar una formación del tamaño de un árbol pequeño. La estructura era translúcida, con un núcleo que irradiaba una luminosidad tenue pero constante. Cuando acercó su linterna, la luz no se reflejó de la manera esperada, sino que pareció ser absorbida y redistribuida a través de toda la formación cristalina. «Es como si tuvieran vida propia». Alejandro comenzó inmediatamente a mapear la cámara con sus instrumentos, pero las lecturas que obtenía eran desconcertantes. Sus dispositivos registraban la presencia de campos electromagnéticos fluctuantes que parecían emanar directamente de los cristales. «Los valores cambian cada vez que me muevo», reportó por radio al campamento base. «Es como si los cristales reaccionaran a nuestra presencia». Sus palabras fueron las últimas comunicaciones que el campamento base recibiría de manera clara. Roberto había comenzado a fotografiar sistemáticamente la cámara cuando notó algo perturbador en el visor de su cámara. Los cristales reflejaban no solo su imagen actual, sino también versiones ligeramente diferentes de sí mismo. En algunos reflejos aparecía más joven, en otros más viejo, y en algunos casos veía versiones de sí mismo que no reconocía completamente. «Miguel», llamó a su líder, «necesitas ver esto». Cuando Miguel se acercó al cristal que Roberto señalaba, vio su propio reflejo multiplicado en docenas de facetas diferentes. Pero cada reflejo mostraba una versión distinta de él mismo. Algunos reflejos lo mostraban como el joven de 25 años que había comenzado su carrera como espeleólogo. Otros lo presentaban como un anciano de barba completamente blanca y arrugas profundas. Y algunos reflejos mostraban versiones de sí mismo que nunca había sido. Miguel con cicatrices que no tenía. Miguel con una expresión de sabiduría que no había adquirido aún.
Esto no es normal, susurró Carmen, quien había comenzado a experimentar mareos leves. Los cristales no deberían comportarse así, no según las leyes de la óptica que conozco. Su voz sonaba extraña, ligeramente más aguda de lo habitual, como si fuera una versión más joven de sí misma la que hablara. Alejandro estaba completamente absorto en sus mediciones cuando su equipo comenzó a emitir señales de alerta. Los campos electromagnéticos habían comenzado a intensificarse exponencialmente. «Tenemos que salir de aquí», gritó, pero su voz sonó extrañamente profunda y ronca, como si hubiera envejecido décadas en cuestión de minutos. Algo está afectando el espacio-tiempo en esta cámara. Fue entonces cuando Roberto notó que su reloj marcaba una hora diferente a la de sus compañeros. Mientras su cronómetro indicaba las 9:23 de la mañana, el reloj de Miguel mostraba las 11:47, el de Carmen las 8:15 y el de Alejandro había dejado de funcionar completamente, con las manecillas girando enloquecidamente en direcciones opuestas. «Los reflejos», murmuró Miguel, con una voz que sonaba más grave y cansada de lo normal. «No son reflejos del presente. Son ventanas a diferentes momentos de nuestras vidas». Cuando levantó la vista hacia sus compañeros, vio que Carmen lucía perceptiblemente más joven, como si hubiera retrocedido 10 años. Su piel era más tersa, sus ojos más brillantes, y se movía con la energía de alguien que había recuperado la vitalidad de sus años universitarios. Roberto, por el contrario, parecía confundido y desorientado. Sus ojos tenían la mirada perdida de alguien que intenta recordar algo importante, pero no logra asirlo completamente. «No recuerdo por qué estamos aquí», dijo con una voz que sonaba más joven pero cargada de incertidumbre. «Sé que los conozco, pero no puedo recordar nuestras aventuras anteriores. Es como si los últimos 20 años de mi vida hubieran desaparecido». Alejandro había comenzado a escribir frenéticamente en su libreta, documentando las anomalías que observaba. Pero cuando Miguel miró por encima de su hombro, vio que las páginas estaban llenas de ecuaciones y diagramas que nunca habían discutido, conocimiento que Alejandro no debería poseer aún. «¿Dónde aprendiste esto?», le preguntó. Pero Alejandro lo miró con ojos que parecían contener la sabiduría de décadas de experiencia. «No lo sé», respondió Alejandro con una voz que ahora sonaba completamente diferente, más madura y cargada de autoridad. «Pero sé que debemos continuar hacia la cámara principal. Hay algo allí que tenemos que encontrar, algo que explica no solo lo que está pasando aquí, sino lo que pasó hace 100 años y lo que pasará en el futuro». Los radios habían dejado de funcionar completamente. Sus equipos de navegación mostraban coordenadas imposibles, indicando que se encontraban simultáneamente en múltiples ubicaciones diferentes. Y los cristales a su alrededor habían comenzado a emitir un sonido apenas perceptible, una vibración que parecía sincronizarse con los latidos de sus corazones alterados por el tiempo. Cuando intentaron regresar por el túnel por el que habían llegado, descubrieron que ya no estaba allí. En su lugar, se abrían 3 pasajes diferentes que ninguno recordaba haber visto antes. Los cristales iluminaban débilmente cada túnel, y en sus reflejos podían verse versiones de sí mismos caminando por cada uno de los senderos, como si fueran ecos de decisiones que aún no habían tomado. La decisión de seguir adelante se tomó sin palabras. Los 4 exploradores, ahora transformados de maneras que apenas comenzaban a comprender, se adentraron por el túnel central, guiados por una compulsión que ninguno podía explicar racionalmente. Alejandro, con su nueva sabiduría inexplicable, lideraba el grupo mientras consultaba mapas que dibujaba en tiempo real. Mapas de lugares que nunca había visto, pero que conocía perfectamente.
El túnel descendía en espiral durante lo que parecieron horas, aunque sus relojes seguían marcando tiempos diferentes e imposibles. Las paredes estaban completamente cubiertas por cristales que creaban un caleidoscopio de reflejos donde podían verse miles de versiones de sí mismos, viviendo vidas paralelas, tomando decisiones diferentes, envejeciendo y rejuveneciendo en ciclos eternos. Carmen, ahora con la apariencia física de sus 18 años, pero conservando todo su conocimiento científico, había comenzado a tomar notas sobre fenómenos que la ciencia convencional no podía explicar. Los cristales no solo almacenan luz, escribía con una caligrafía que se había vuelto más juvenil. Almacenan tiempo. Cada faceta contiene momentos diferentes, y nosotros estamos experimentando múltiples líneas temporales simultáneamente. Roberto caminaba en silencio, deteniéndose ocasionalmente para fotografiar formaciones que le resultaban familiares sin saber por qué. Su memoria de los últimos 20 años había desaparecido completamente, pero había adquirido recuerdos que no eran suyos, imágenes de expediciones que nunca había vivido, conocimiento de técnicas fotográficas que nunca había aprendido, y la certeza inexplicable de que ya había estado en ese lugar antes. Miguel sentía el peso de años adicionales en cada paso. Su cuerpo había envejecido 15 años en cuestión de horas, pero su mente había adquirido una perspectiva que solo viene con décadas de experiencia. Podía ver conexiones entre eventos que aún no habían ocurrido, entender patrones que se extendían más allá del presente inmediato. «Esto ya pasó antes», murmuró mientras tocaba las paredes cristalinas. «Y volverá a pasar. Somos parte de un ciclo que se repite cada 100 años». Después de lo que podrían haber sido horas o días en el tiempo distorsionado de la cueva, llegaron a la cámara principal. Era un espacio vasto, del tamaño de una catedral, con un techo que se perdía en la oscuridad y paredes cubiertas por formaciones cristalinas que se extendían como árboles de luz hacia todas las direcciones. En el centro de la cámara, sobre un pedestal natural de roca, se alzaba un cristal del tamaño de una persona, perfecto en su geometría, irradiando una luz que parecía contener todos los colores del espectro y algunos que no tenían nombre. «El cristal maestro», susurró Alejandro, como si el nombre hubiera estado en su memoria toda la vida. «Es un archivo temporal. Contiene la historia de todos los que han llegado hasta aquí y las posibilidades futuras de todos los que llegarán». Su voz tenía ahora la autoridad de alguien que había pasado décadas estudiando estos fenómenos. Cuando se acercaron al cristal central, pudieron ver en sus facetas no solo sus propios reflejos alterados, sino las imágenes de todos los exploradores que habían llegado antes que ellos. Veían al bisabuelo de Esperanza Moreno, joven y asombrado, tocando el cristal y envejeciendo instantáneamente. Veían a otros grupos de exploradores de diferentes épocas, algunos vestidos con ropas del siglo XIX, otros con equipo moderno, todos experimentando las mismas transformaciones temporales. «Es un nexo», murmuró Carmen con su voz rejuvenecida, «un punto donde múltiples líneas temporales se intersectan. El cristal actúa como un regulador, redistribuyendo el tiempo entre quienes lo tocan». Sus ojos brillaban con la emoción del descubrimiento científico más importante de la historia humana. Roberto había comenzado a fotografiar obsesivamente el cristal central, pero las imágenes que capturaba mostraban no solo el presente, sino fragmentos de pasado y futuro. En una foto aparecía el cristal tal como era ahora. En la siguiente, veía la cámara llena de exploradores de diferentes épocas. En otra, se veía a sí mismo, más viejo, regresando años después con equipo científico avanzado. Fue entonces cuando Alejandro tomó la decisión que cambiaría todo. «Alguien tiene que quedarse», anunció con una certeza que helaba la sangre.
El cristal necesita un guardián, alguien que entienda su funcionamiento y pueda guiar a los futuros exploradores. Si todos nos vamos, el ciclo se romperá y las consecuencias podrían ser catastróficas para la línea temporal. Miguel, con su nueva perspectiva de décadas, entendió inmediatamente lo que Alejandro proponía. El conocimiento que has adquirido, le dijo, no es casual, es preparación. El cristal te eligió para quedarte. Sus palabras llevaban el peso de la experiencia vivida y la sabiduría de años que había ganado en horas. Carmen y Roberto protestaron, pero Alejandro ya había comenzado a caminar hacia el cristal central. «Ustedes tienen que regresar», les dijo mientras se acercaba a la formación luminosa. «Tienen que contar lo que han visto, pero más importante, tienen que preparar el camino para que otros puedan venir con el equipo adecuado para estudiar este fenómeno apropiadamente». Cuando Alejandro tocó el cristal central, su transformación fue instantánea y completa. Su cuerpo se volvió translúcido, como si fuera parte del cristal mismo, pero su conciencia se expandió para abarcar todas las líneas temporales que convergían en ese punto. Podía ver el pasado completo de la cueva, el presente de múltiples realidades paralelas y las infinitas posibilidades del futuro. «Pueden irse», les dijo con una voz que ahora resonaba desde múltiples puntos de la cámara simultáneamente. «El camino de regreso está abierto, pero recuerden, lo que han vivido aquí es solo el comienzo. Volverán con otros cuando llegue el momento adecuado». Los 3 exploradores restantes encontraron el túnel de salida exactamente donde Alejandro había indicado. El ascenso hacia la superficie duró lo que sintieron como minutos, aunque cuando emergieron a la luz del sol, descubrieron que habían pasado 5 días desde su descenso. Los equipos de rescate que los esperaban quedaron estupefactos no solo por su reaparición, sino por sus transformaciones evidentes. Miguel había envejecido visiblemente 15 años. Su cabello mostraba canas que no tenía antes, su rostro llevaba arrugas de experiencia y sus ojos contenían la profundidad de alguien que había vivido décadas en días. Carmen lucía una década más joven, con la vitalidad y energía de sus años universitarios, pero conservando todo el conocimiento científico que había acumulado en su carrera. Roberto había perdido toda memoria de los últimos 20 años, preguntando por personas que habían muerto y recordando solo eventos de su juventud. Los exámenes médicos confirmaron lo imposible. Sus cuerpos reflejaban físicamente los cambios temporales que habían experimentado. Miguel mostraba signos de envejecimiento celular acelerado, pero con una salud perfecta. Carmen tenía marcadores biológicos de una persona 10 años más joven. Roberto había revertido psicológicamente a un estado mental de hace 2 décadas, aunque su cuerpo permanecía en el presente. Los 3 fueron separados y entrevistados exhaustivamente por autoridades, científicos y psicólogos. Sus testimonios coincidían en los eventos principales, pero diferían en detalles que reflejaban sus perspectivas temporales alteradas. Miguel recordaba eventos futuros como si ya hubieran ocurrido. Carmen describía fenómenos científicos con la emoción de alguien que los descubría por primera vez. Roberto insistía en que sus compañeros eran desconocidos y que él había entrado a la cueva solo. El caso fue clasificado y archivado como fenómeno inexplicable, después de que múltiples equipos científicos intentaran reproducir las condiciones de la cueva sin éxito. La entrada a la cueva de los cristales perdidos fue sellada oficialmente, aunque los lugareños reportaban ocasionalmente luces extrañas que emanaban del área durante las noches de luna nueva. Durante 4 años, los 3 sobrevivientes vivieron con las consecuencias de su experiencia. Miguel, con su perspectiva temporal alterada, comenzó a escribir sobre eventos futuros con una precisión inquietante.
Carmen redirigió su carrera hacia la física teórica, obsesionada con encontrar explicaciones científicas para fenómenos temporales. Roberto, perdido en una realidad que no reconocía completamente, se retiró de la exploración y vivió como un ermitaño en las montañas. Hasta que en marzo de 2023, exactamente 4 años después de la expedición, un pastor que caminaba cerca del área sellada encontró una mochila que no estaba allí el día anterior. Una mochila que llevaba el nombre A. Morales bordado en el frente. Dentro de la mochila había un diario, escrito con la letra inconfundible de Alejandro, fechado 2 semanas después de su desaparición. Las páginas del diario contenían revelaciones que cambiaron para siempre la comprensión del caso. Alejandro no había desaparecido realmente. Se había convertido en el guardián temporal de la cueva, existiendo simultáneamente en múltiples líneas de tiempo, documentando los ciclos que se repetían cada 100 años, preparando el camino para futuras expediciones que llegarían con el conocimiento necesario para estudiar el fenómeno apropiadamente. El tiempo no es una línea recta, escribía Alejandro en la primera página del diario. Es un océano, y la cueva de los cristales perdidos es una isla donde todas las corrientes temporales convergen. Desde aquí puedo ver el pasado completo de este lugar y las infinitas posibilidades del futuro. Veo a los antiguos tarahumaras que descubrieron este lugar hace 1000 años y aprendieron a usarlo para comunicarse con sus antepasados. Veo a los conquistadores españoles que llegaron aquí por accidente y regresaron hablando de demonios que robaban años de vida. Veo a los científicos del siglo XXI que vendrán con tecnología que aún no existe para estudiar este fenómeno correctamente. Las páginas siguientes del diario describían con detalle minucioso las leyes temporales que gobernaban la cueva. Alejandro explicaba que los cristales actuaban como condensadores temporales, almacenando momentos de diferentes líneas de tiempo y redistribuyéndolos entre quienes entraban en contacto con ellos. No es magia, escribía, es física avanzada que la humanidad aún no comprende completamente. Los cristales están compuestos por un mineral que no existe en la superficie terrestre, formado por la presión y las condiciones electromagnéticas únicas de este lugar durante millones de años. Miguel regresó con la perspectiva de un anciano, porque el cristal que tocó contenía décadas de experiencia de futuros exploradores, continuaba el diario. Carmen rejuveneció, porque absorbió la vitalidad temporal de visitantes del pasado que murieron jóvenes. Roberto perdió sus recuerdos recientes porque el cristal que lo afectó contenía la nostalgia de alguien que quería regresar a su juventud. Cada transformación tiene una lógica, una causa y efecto que opera según leyes que la ciencia convencional aún no ha descubierto. La entrada más perturbadora del diario describía los ciclos repetitivos que Alejandro podía observar desde su nueva perspectiva temporal. Cada 100 años aproximadamente llega un grupo de exploradores que cumple un papel específico en el mantenimiento del equilibrio temporal de la cueva. Algunos se van transformados, llevando fragmentos de conocimiento que sembrarán las semillas para futuras expediciones. Otros se quedan, convirtiéndose en guardianes temporales como yo. Es un sistema que se perpetúa a sí mismo, asegurando que el conocimiento de este lugar nunca se pierda completamente, pero tampoco se revele antes de que la humanidad esté preparada para comprenderlo. He visto lo que pasará en las próximas décadas, escribía Alejandro en una entrada fechada una semana después de su transformación. En 2031 llegará una expedición científica internacional con tecnología capaz de mapear las distorsiones temporales sin ser afectada por ellas. En 2047 se establecerá aquí la primera estación de investigación temporal permanente,
En 2089, los cristales serán utilizados para crear el primer dispositivo de comunicación transtemporal, permitiendo conversaciones entre diferentes épocas de la historia humana. Pero la revelación más impactante del diario apareció en las últimas páginas, escritas aparentemente días antes de que la mochila fuera encontrada. Los 3 que regresaron conmigo no fueron elegidos al azar, escribía Alejandro. Miguel necesitaba la perspectiva temporal para convertirse en el cronista de estos eventos. Su conocimiento futuro le permitirá escribir los libros que inspirarán a las futuras generaciones de investigadores temporales. Carmen debía rejuvenecer para tener suficiente tiempo de vida para desarrollar las teorías científicas que explicarán este fenómeno. Roberto tenía que perder sus recuerdos recientes para poder recordar algo más importante: los conocimientos ancestrales de los tarahumaras sobre este lugar, conocimientos que había aprendido en su juventud de un anciano de la tribu. No es una tragedia que me haya quedado aquí, continuaba el diario, es mi propósito. Desde esta perspectiva temporal, puedo guiar a futuros exploradores, proteger a los imprudentes de transformaciones que no podrían soportar y asegurar que el conocimiento se revele gradualmente, cuando la humanidad esté preparada para usarlo responsablemente. La última entrada del diario estaba fechada el día antes de que la mochila fuera encontrada, pero describía eventos que aún estaban por ocurrir. Mañana, un pastor encontrará este diario y lo llevará a las autoridades. Dentro de 6 meses, Miguel publicará un libro sobre nuestra experiencia que será inicialmente desestimado como ficción, pero que plantará las semillas de curiosidad en mentes científicas importantes. Carmen comenzará a trabajar en una nueva teoría de la física temporal que revolucionará nuestra comprensión del espacio-tiempo. Roberto recordará gradualmente los rituales tarahumaras que permiten comunicarse con los guardianes temporales de la cueva. Y yo seguiré aquí, existiendo en todas las épocas simultáneamente, esperando el momento en que la humanidad esté lista para el siguiente paso en la evolución de la conciencia temporal. Porque este lugar no es solo una anomalía geológica, es una puerta hacia una nueva comprensión de la naturaleza del tiempo, la memoria y la existencia misma. El descubrimiento del diario cambió todo. Miguel, ahora con su perspectiva temporal expandida, confirmó que las predicciones de Alejandro se estaban cumpliendo exactamente como estaba escrito. Carmen había comenzado a desarrollar teorías sobre mecánica temporal que desafiaban los fundamentos de la física moderna, y Roberto, gradualmente, había empezado a recordar canciones y rituales tarahumaras que describían la cueva como un lugar sagrado de comunicación con los ancestros. Las autoridades científicas, que habían desestimado inicialmente el caso, comenzaron a reconsiderar sus posiciones cuando las predicciones específicas del diario comenzaron a materializarse con precisión absoluta. Equipos internacionales de investigación solicitaron permisos para estudiar la cueva, pero estos fueron consistentemente denegados por razones de seguridad nacional que nadie podía explicar completamente. Mientras tanto, los 3 sobrevivientes comenzaron a experimentar nuevos fenómenos. Miguel desarrolló la habilidad de predecir eventos futuros con una precisión que lo convirtió en consultor de organizaciones científicas y gubernamentales. Carmen descubrió que podía percibir distorsiones temporales en otros lugares del mundo, identificando sitios con anomalías similares a las de la cueva. Roberto se convirtió en un puente entre el conocimiento ancestral y la ciencia moderna, traduciendo sabiduría tarahumara milenaria en términos que los investigadores contemporáneos podían comprender.
Pero quizás el cambio más significativo fue la conciencia creciente de que su experiencia no había sido un accidente aislado, sino parte de un patrón global de fenómenos temporales que la humanidad estaba apenas comenzando a reconocer. Sitios arqueológicos en diferentes continentes mostraban evidencias de tecnologías de manipulación temporal avanzadas. Testimonios históricos de diferentes culturas describían encuentros con maestros del tiempo que poseían conocimiento del futuro. ¿Fue real lo que vivieron en las profundidades de la cueva de los cristales perdidos? ¿Es posible que el tiempo mismo sea más maleable de lo que creemos? ¿Existe realmente Alejandro Morales en múltiples líneas temporales, guiando el desarrollo gradual de la humanidad hacia una nueva comprensión de la realidad? Los expedientes médicos están ahí. Las fotografías antes y después del evento son innegables. El diario de Alejandro contiene conocimiento que no debería existir. Y las predicciones continúan cumpliéndose con una precisión que desafía cualquier explicación racional. Los lugareños de Chihuahua aseguran que durante las noches de luna nueva aún se pueden ver luces emanando del área donde se ubica la cueva sellada. Algunos reportan haber escuchado voces que hablan en español moderno mezclado con dialectos tarahumaras ancestrales, como si diferentes épocas conversaran entre sí a través de las barreras del tiempo. ¿Crees que Alejandro Morales sigue ahí, existiendo en múltiples realidades simultáneamente? ¿O prefieres la explicación de que 4 exploradores experimentaron alucinaciones colectivas causadas por gases subterráneos? La verdad, como siempre en los misterios más profundos, queda en tus manos decidirla. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, suscríbete a nuestro canal Ecos del Silencio. Porque si algún día logramos organizar una nueva expedición a la Cueva de los Cristales Perdidos, será aquí donde compartiremos cada detalle de lo que encontremos. Y quién sabe, tal vez tú seas parte del próximo grupo destinado a descubrir los secretos que el tiempo guarda en las profundidades de Chihuahua. Hasta la próxima historia, que el misterio te acompañe y que el tiempo sea siempre tu aliado.